Muy buenas tardes a todos. Como lo habíamos ofrecido al final de nuestra reunión plenaria, que como se acaban de dar cuenta, recién terminó con una intervención muy interesante de la doctora Denise Dresser. Queremos comentar con ustedes los resolutivos de la plenaria respecto de nuestra agenda prioritaria del Grupo Parlamentario del PAN. Y les diría que hemos seleccionado 3 temas de cada una de las áreas del partido como prioritarios, y le voy a pedir a cada uno de mis compañeros subcoordinadores de cada una de las áreas temáticas que nos lo comenten brevemente. Primero, el subcoordinador de Política Interior, el senador Fernando Elizondo, nos comentará lo relativo a Política Interior. Sí, muchas gracias, coordinador, con mucho gusto, muy buenas tardes. Quisiera decirles como una aclaración importante que los temas que vamos a mencionar aquí son los temas selectos como prioridades o los más importantes dentro de una gama muy amplia de temas que se incluyeron en nuestros propósitos de agenda legislativa para este periodo. Pero estos son los que se determinaron por votación nuestra mismos, los más importantes. En materia de política interior, los 3 temas son reforma política, que como ustedes saben es un tema que a su vez comprende muchos. Aquí hacemos énfasis, destacamos la reelección sucesiva de legisladores y de alcaldes y la reducción del tamaño del Congreso, pero hay otros que ustedes pueden ver en las iniciativas que ya han sido presentadas sobre el tema. Segundo tema, el que tiene que ver con lavado de dinero y combate a la corrupción, que estos son fenómenos vinculados y sobre los cuales también ya hay iniciativas presentadas, están en estudio en comisiones. Y tercer tema, el tema de la reorganización policial, lo que se ha venido comentando como mando único, que no le queremos llamar mando único porque en realidad ya el tema está redefinido, no se trata simplemente de poner las policías bajo un solo mando, sino de reorganizarlas de manera que tengan mayor eficacia. Esos son los 3 temas de política interior, repito: reforma política, lavado de dinero y corrupción, y reorganización policial. Gracias, Fernando. En el área económica, el senador Juan Bueno, que es el subcoordinador del área económica. Gracias, coordinador. A nosotros, como dijo el senador Elizondo, pues tenemos también una gama de planteamientos en torno a la parte económica, pero también escogimos fundamentalmente las que creemos que merecen atención inmediata por las condiciones en las que vive el país en este momento. Una de ellas es la legislación que estamos planteando para limitar el endeudamiento de las entidades federativas y de los municipios, en virtud de que el crecimiento tan acelerado que ha tenido la deuda de estas entidades puede poner en riesgo, en peligro de estabilidad de las finanzas públicas del país. Tenemos estados de la República donde ha crecido más del 500% la deuda en los últimos 3 años, y si esto si no se legisla sobre esto, si no se pone un límite a este proceso, dentro de muy poco tiempo tendremos que enfrentar con recursos del presupuesto federal la solvencia o la insolvencia de muchas de las entidades de nuestro país. El otro tema, y que consideramos también de vital importancia para fomentar el desarrollo económico de nuestro país, es retomar el esfuerzo y la negociación para concluir con la reforma que le dé mayor fortaleza a la Comisión Federal de Competencia, y en este caso poder generar las condiciones de competitividad de México como país, que permita atraer más inversiones, que permita en ese sentido tener una cancha más pareja para todos los actores económicos, que limite el poder de ciertos monopolios y de oligopolios que existen en México, y que
inhiben la libre competencia y en ese sentido inhiben la inversión y como consecuencia de eso la generación de empleos, que es el foco de nuestra actividad y de nuestro accionar en este periodo ordinario de sesiones que inicia el día 1 de febrero. Y como tal, la reforma laboral también es otro de los elementos fundamentales que queremos impulsar conjuntamente con los diputados para que se abra la posibilidad de nuevas contrataciones, para que se abra la posibilidad de mejorar el trato a las mujeres en las actividades laborales, para darle mayor productividad a la relación laboral entre las empresas y sus colaboradores, para darle mayor posibilidad a la gente que tenga acceso a un empleo digno y bien remunerado. Eso es primordialmente en donde queremos nosotros enfatizar nuestra acción legislativa. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, Juan. En política social, la senadora Beatriz Zavala. Gracias, Pepe, coordinador. En política social, igual presentaron los senadores varias iniciativas y temas para impulsar en este periodo de sesiones, y 3 fueron los prioritariamente seleccionados por los mismos senadores. Uno, una amplia reforma en política migratoria, con una ley de migración que coordine las distintas acciones desde la Secretaría de Gobernación con todas las instancias federales y de otras órdenes de gobierno involucradas para regular y proteger el tránsito, la introducción y el tránsito de personas, de ciudadanos, tanto mexicanos como extranjeros, en el país y en el extranjero también. Y desde luego que promueva acuerdos internacionales para la protección de los migrantes. El segundo tema, y esta es una exigencia social muy amplia a la cual respondemos, es proporcionar distintas reformas de ley que proporcionen una mayor seguridad y cuidado de los niños y las niñas en el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles. Y el tercer tema es la creación de un padrón de beneficiarios de los programas sociales, un padrón único que incluya a los beneficiarios de los programas federales, pero también a los beneficiarios de los otros órdenes de gobierno, principalmente de los gobiernos estatales, para que haya transparencia en quién recibe los recursos y bajo qué programas se reciben y se eviten a su vez duplicidades. Gracias. Gracias, senadora. Y en el subcoordinador de Política Exterior, el senador Rubén Camarillo. Gracias, Pepe. Igualmente se seleccionaron 3 temas principales. El primero de ellos es la conformación de los grupos de trabajo que habrán de acompañar las negociaciones que nuestro país ha iniciado en 2 tratados en materia de política exterior. El primero tiene que ver con el Tratado de Alianza Estratégica Comercial y Económica con la República Federativa del Brasil. Este es un tema que nos va a ocupar en los próximos meses. Y igual, de la misma manera, el coadyuvar y acompañar al gobierno federal con un grupo de trabajo que apoye a las negociaciones en materia de yacimientos transfronterizos México-Estados Unidos, básicamente de inicio en el Golfo de México. Son 2 negociaciones de 2 tratados que nos ocuparán en los próximos meses. El segundo tema tiene que ver con una preocupación que habremos de atender desde el ámbito parlamentario, legislativo, que es el control de tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos. Todos sabemos que el crimen organizado en nuestro país se nutre justamente de estos flujos ilegales de armas a través principalmente de la frontera con los Estados Unidos, y habremos de conformar una estrategia intensa de trabajo con nuestros pares en Estados Unidos para que de manera común
se pueda aterrizar un trabajo conjunto en esta materia. Y finalmente, el tercer tema, vamos a continuar el esfuerzo y darle un nuevo impulso al esquema legal de protección de mexicanos en el exterior, esta ley que nos da la posibilidad de que todas las instancias del gobierno federal puedan atender cada vez de mejor manera a todos y cada uno de los mexicanos que por alguna razón hoy no radican en nuestro país. Muchas gracias, pues estas son las conclusiones de nuestra reunión plenaria y pues estamos a sus órdenes. El endeudamiento es tuyo. Sí. No. Sí, perdóname. Aunque Fernando Elizondo fue el que presentó la iniciativa y puede abundar más en el tema, la realidad es que en ningún momento se pretende vulnerar la autonomía municipal ni la de los estados. Sin embargo, en el proceso de endeudamiento, y lo hemos visto en otros estados de la República, cuando ya no pueden pagar, vienen a la Federación a pedir apoyo para que empiece a reestructurarse su deuda y préstamos adicionales o partidas presupuestales adicionales para que puedan los gobiernos estatales ir a negociar con sus acreedores esa deuda que ha crecido. Nosotros no pretendemos de ninguna manera limitar ni la autonomía de los municipios ni de los estados, pero sí reglamentar a través de una ley cuya iniciativa presentó el senador Elizondo, los mecanismos que tenga un estado o un municipio para endeudarse en función de los ingresos que estima tendrá en los siguientes años, en función de su capacidad de ejecución de obras o en función de lo que implique una sana contratación de deuda, que sea una deuda que puedan pagar en el mediano plazo y que no comprometan de largo plazo, como está sucediendo en este momento, las finanzas públicas de los municipios y de los estados, y más aún las finanzas de la Federación. Hoy, y contestando tu pregunta, el endeudamiento de los estados está por encima de los 280,000 millones de pesos y ya empieza a ser una cifra alarmante para nuestro conocimiento. Sí, de todos los estados. ¿Cuáles serían los municipios con mayor deuda? Bueno, no estamos hablando de municipios, estamos hablando de estados. El mayor, el Estado de México, el Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Sonora, Michoacán, es decir, muchísimos estados tienen deudas enormes que ya empieza a ser muy difícil que puedan solventar en el mediano y tal vez ni en el largo plazo. Gracias. La senadora Beatriz Zavala con los otros dos temas. Sí, efectivamente hay un amplio consenso a esta propuesta de ley de migración que, como decía, es una reforma bastante integral en este tema. Realmente, si hubieran cambios propuestos, hay toda la disposición para acordarlos, para consensarlos, pero el proyecto, como ha sido presentado, ya llevaba el consenso de distintos grupos parlamentarios y el Partido Acción Nacional impulsando este tema. Y en lo referente al Padrón Único de Beneficiarios, efectivamente son muchísimos los programas sociales. Los programas sociales del ámbito federal tienen reglas de operación definidas, públicas. Existen ya padrones de beneficiarios de los distintos programas que solo preservan por la privacidad de los ciudadanos alguna información, pero pueden ser consultadas, son públicos y conocidos para los beneficiarios y desde luego para los otros órdenes de gobierno donde se aplican estos programas. En el caso de los gobiernos estatales, en cada estado tienen sus propios programas sociales y se conjuntaría un padrón de beneficiarios con los programas federales y con cada entidad federativa homologando programas, porque un tema importante es que también tengan reglas de operación los programas sociales de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Es más difícil integrar a todos los municipios en un padrón único de beneficiarios, no solamente por el número de municipios,
también por la diversidad en cuanto al número de población y el tipo de programas sociales que tienen los municipios. Pero debemos comenzar, y así está presentada la iniciativa, la propuesta, con un padrón único de beneficiarios de los programas federales y de cada entidad federativa. Me refiero a los programas sociales aplicados o ejecutados por los gobiernos estatales. Bueno, no fue tema tratado por específico, tratado específicamente el segundo de ellos, pero obviamente pues surge dentro de algunos de los planteamientos, y yo repito lo que ayer comentábamos, que pues preocupa el discurso, pero nosotros preferimos ocuparnos en tratar de sacar adelante las reformas. Yo creo que finalmente lo que está en juego es si esta legislatura, donde el grupo parlamentario que tiene la primera minoría, que somos nosotros, tiene el 40% de los legisladores y ningún grupo por sí solo puede sacar adelante nada, si en esta legislatura somos capaces, de cara a la sociedad, de cara a la ciudadanía, de construir las mayorías para poder sacar adelante las reformas. Y si nos atoramos en el discurso, pues ya estuvo que no pudimos avanzar en lo demás. Y el compromiso del grupo es tratar de avanzar en las reformas más importantes. Hoy el senador Madero nos decía específicamente pues que pusiéramos especial interés en el tema de la reforma política como la última oportunidad que tenemos. Curiosamente la doctora Denise Dresser también coincide en que es una reforma que puede ser mucho más importante que todas las demás, y yo creo que nos debemos de abocar a ello. Respecto a la otra parte, no tiene absolutamente ninguna dedicatoria. Yo soy de un estado gobernado los últimos 10 años por el PRD, y déjeme decirle que la deuda de Michoacán, la deuda estatal, pasó de 170 o 180 millones de pesos en 2001 a cerca de 15,000 millones de pesos hoy. Entonces, el asunto no tiene bandera partidista, es cómo le hacemos para que, independientemente de si está gobernado por el PAN, por el PRI o por el PRD, como lo decía muy bien Juan Bueno, finalmente haya criterios, parámetros para solicitar y obtener el endeudamiento, y pues los criterios no pueden ser otros que la capacidad de pago y el no dejar empeñados a los gobiernos que siguen. Entonces creo que el tema es muy importante. La iniciativa está presentada por el senador Fernando Elizondo desde hace ya varios meses, desde octubre, y bueno, está a discusión en las comisiones, y yo creo que esto debe de ser de interés de todas las bancadas, no nada más de la del PAN, porque si le pediría al senador Elizondo que me ayudara dando algunos datos. La verdad es que el asunto se está volviendo muy, muy problemático, y yo creo que muchos estados han sobrepasado en gran medida su capacidad de pago, y esto pues lo vamos a pagar todos después. Las próximas generaciones lo van a venir pagando, no hay de otra. Lo que se pide prestado llega el momento en que se tiene que pagar. ¿Por qué no, Fernando, si quisieras agregar algo más? Yo les ofrecería a aquellos que estén interesados o a aquellas que estén interesadas enviarles la iniciativa, porque en la exposición de motivos se contienen muchos de estos datos fundamentalmente a nivel de estados, porque a nivel de municipios no hay tanta transparencia. Como a nivel de municipios se controla más por los estados el endeudamiento, probablemente sí haya datos, pero no están tan claros. Entonces sí hay datos públicos del endeudamiento de los estados, y en la iniciativa se exponen con toda claridad en la exposición de motivos, y verán ustedes también ahí las medidas que se toman. No se trata de violentar la soberanía de ninguna entidad, de ningún orden de gobierno, sino de sujetarnos a reglas racionales de gobierno, como ya existen ahora en muchos aspectos, ¿no? Así es que si me hacen favor de darme sus correos electrónicos quienes estén interesados o interesadas, con todo gusto se las hago llegar. Bueno, nosotros aspiramos a que por lo menos estas 12, pero por lo menos nuestra agenda es mucho más amplia que esto.
Simplemente priorizamos en cada una de las áreas en que estamos divididos para trabajar 3, pero hay muchos otros temas que quedaron fuera de estas 12 y que también son prioritarias y también las vamos a tratar de empujar, pero nosotros, por supuesto, yo le diría que aspiramos a sacar adelante por lo menos estas 12. Existe por lo pronto el compromiso nuestro, vamos a tratar de sacar el compromiso de los otros grupos, en donde se requiera construir la mayoría, pues construir una mayoría de 51%, y en donde se requiera reformar la Constitución, construir una mayoría de 2/3 partes, no hay de otra. Muchísimas gracias.